Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este episodio en donde vamos a tener una entrevista muy interesante. Quiero darle la bienvenida primeramente a nuestros queridos invitados en las instalaciones de Market Tank, en donde somos una comunidad de emprendedores destinados a apoyar a otros emprendedores. Y es para mí un verdadero gusto poder tener como invitados y en alianza. Por supuesto, muchísimas gracias, amigo Luis Gerardo. Un placer. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en este proyecto en conjunto. Y bueno, estamos aquí muy contentos de estar aquí en colaboración y en presencia de nuestro invitado, ¿no? Efectivamente. Fernando Welch, la verdad es que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir lo que estás haciendo, de que el público que nos esté escuchando pueda tener acceso a tu historia de emprendimiento, al aprendizaje que has tenido y sobre todo al producto tan innovador que has desarrollado. No, muchas gracias por el espacio y el interés brindado en la empresa y en los productos que hoy día tenemos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y como todas las personas que hoy se acercan a la comunidad de Market Tank, es para mí un verdadero gusto poder recibirlos a todos y tener un espacio para apoyar al ecosistema emprendedor. Entonces, en la alianza que estamos teniendo, pues te cedo la palabra y el micrófono, mi querido Luis Gerardo. Perfecto. Si quieres iniciar, por favor. Pues muchas gracias, Benjamín. Gracias nuevamente, Fer. Gracias a ti, Luis Gerardo, por la invitación. Nosotros, bueno, les comento como introducción, conocimos a Fer en la Expo Medical aquí enfrente, está el World Trade Center. Correcto. Muy interesante, me cautivó, como comentaba yo al principio, antes de la grabación, su ponencia, su conferencia acerca de la empresa, su trayectoria, el negocio, la forma en cómo hace equipo. Realmente una persona que me proyectaste muy profesional, carismática, enfocada a los negocios, y dije, bueno, pues hay que traerlo aquí a Market Tank y ahí está Consultores, porque estamos haciendo una alianza interesante de formación para emprendedores y queremos compartir en esta cápsula, yo le llamé de servicio y de emprendimiento, cápsulas de servicio y emprendimiento, para que tú en este proceso de compartir nuestra alianza estratégica y tu experiencia, nos puedas compartir obviamente tu conocimiento y tu experiencia como empresario, como emprendedor y obviamente como un líder, ¿no? que guía este negocio en particular. Bueno, entonces voy a hacer una introducción primordial para que conozcan a Fer. Él es Fernando Israel Welch Tenorio, licenciado en Administración Internacional y Lenguas por la Universidad de Anáhuac. Por ahí viene una serie de diplomados, ahorita nos platicas, ¿no? En donde es especialista, pero sobre lo que analicé, él cuenta con experiencia en la industria, en retail, por supuesto, mayorista en la parte médica. Bueno, habla 4 idiomas, inglés, francés, italiano y alemán. Bueno, y poquito español. Poquito español. Okay. Y también español. Y bueno, él es un experto en negocios y consultoría de ventas, sistemas, dirección general, compras, CRM, muy interesante, auditoría de soluciones. Y bueno, él es CEO fundador del grupo Sumi. Correcto. Calan. Sumi Calan. Sumi Calan, desde el 2015, o sea, ya aproximadamente 6 años. Así es. En esta organización, me imagino que es parte de lo que es Citro Scoot. Así es. Y bueno, la primera pregunta sería, y ahorita vamos a intercambiar obviamente las preguntas, ¿qué es Sumi? Mira, el nombre viene derivado pues es complicado, ya sabes que tienes que poner 5 nombres en la creación de la empresa. En ese entonces mi hijo estaba muy pequeño y estaba la caricatura de Umizumi. Entonces le pregunté, oye, ¿cómo le puedo poner a mi empresa? Entonces el nombre salió de él, lo único que me contestó fue Zumi. Ok, perfecto, entonces de ahí viene derivado, vienen muchos de los productos, inclusive ciertos nombres vienen impregnados con cierto toque familiar, principalmente de mis hijos. Rara vez me preguntan, pero bueno, realmente no tiene un concepto, un significado per se la palabra Zumi, pero es una idea que vino de mi hijo, tal cual. Sí, porque regularmente uno le pone el nombre a la marca de la empresa por las iniciales, ¿no? Hay muchas empresas que se guían por ese, correcto, por ese acrónimo, por esa dinámica, pero bueno, aquí fue algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves? La verdad es que sí, y sobre todo quiero resaltar el contexto familiar con el que impregnas todo este proyecto. Y siguiendo un poquito y permitiéndonos introducirnos, las personas que te estamos conociendo, los que estarán escuchando esta entrevista, ¿quién es Fer? Ayúdanos a conocerte, cómo es que hoy tú estás aquí, que eventualmente hoy tienes esta empresa. Llevo muchos años en terapia y sigo en ese proceso de descubrir quién es Fer. Te paso los honorarios al rato. Yo creo que es la pregunta más difícil que le pueden hacer a alguien, ¿no? ¿Quién es Fer? Muy buena pregunta. Muy buena.
Pues mira, tengo 39 años de edad, realmente ahí viene la pregunta, ¿quién es, no? ¿A qué te dedicas, no? ¿O cuántos años tienes? Te doy un poquito de la historia. Realmente pues, fui una persona muy inquieta desde pequeño, parece que no, pero fui tímido durante una época de mi vida mientras iba creciendo. Estás enfrente de dos psicólogos, aparte. Además, mi familia es psicólogo, está espectacular. Lo de terapia es cierto, realmente. Es un obligado ya. Sí, no, o sea, lo dicen en otros lados, canasta básica, y ese es un hecho. Sí, yo llevo 6 años en terapia, finalmente para direccionar realmente. Hay cosas que sí se pueden ajustar y que te permiten crecer. Realmente yo creo que esto, hoy día estoy aquí también en consecuencia son muchos elementos, pero uno de ellos definitivamente es la terapia. Entonces, muy loable la actividad que ustedes hacen como psicólogos, ese es un hecho. Gracias. En términos regresando a esta parte, tengo 39 años, la primera empresa la inicié aproximadamente a los 25, 26 años. No todo es color de rosa, evidentemente te vas tropezando. Realmente esta es la tercera empresa que abro. Ha habido, las otras empresas siguen funcionando. Por cuestiones a lo mejor de no llegar a acuerdos entre las sociedades, de repente es complicado. Yo decidí alejarme de las otras empresas. Hoy les va muy bien a estas empresas. También todas han sido del sector salud, toda la parte de negocios de salud, que realmente ahí fue donde inicié. Mi madre viene de ese medio. Yo rechazaba eso, ya sabes, vas creciendo y... ¿Tu mamá es médico? No, ella no es médico, ella trabajó, ella estudió licenciatura en Administración de Empresas. Okay. Estuvo en empresas transnacionales enfocadas a todos los sistemas y servicios de salud. Y bueno, yo crecí un poquito con ese idioma y con ese argot, a lo que yo rechazaba un poquito, ¿no? No me llama, la cuestión médica no me gustaba en ese entonces. Finalmente, bueno, pasaron los años y bueno, curiosamente en mi búsqueda de laboral, tuve 2 entrevistas. Una era para en su momento Ericsson y la otra fue para una empresa de anestesia. Entonces ahí tenía que elegir qué camino tomar. Me fui por la parte de anestesia y bueno, ese ya yo creo que fue el inicio que marcó el camino para las áreas de salud a las que me encuentro hoy día enfocado. Y bueno, el camino ha sido largo. Yo creo que han pasado casi 15 años desde que di el primer paso de empezar como emprendedor, y bueno, pues te topas con muchísimas cosas. Totalmente. Y bueno, hoy día soy padre de familia, tengo 2 bellísimos hijos, estoy casado desde hace 11 años y bueno, uno yo creo que de las grandes virtudes que tiene este negocio, o que yo he adoptado, es ese anclaje con la parte familiar para poder seguir avanzando. El tema de integridad familiar es lo que me ha permitido seguir adelante. Cuento con el apoyo de mi esposa fuertemente, de mi madre y de mis socios y toda la gente que he conocido en el camino, que es lo que me ha permitido seguir en este negocio y en temas de salud como tal. Siempre es un mundo enorme, entonces sigo aprendiendo todavía, ¿no? Oye, qué interesante, y sobre todo qué humildad al reconocer que sigues aprendiendo, seguimos aprendiendo. Sí, totalmente. Yo creo que nos iremos inconclusos e incompletos, pero que nos agarren el camino. Sí. Va a estar interesante hacerlo así. Oye, qué bonito, y además sobre todo que te dedicas a una labor tan trascendental en una época de pandemia como esta. Sí, correcto. Entonces, la verdad es que, Luis, no sé si quieras seguir abundando con la empresa. Bueno, nada más para reafirmar que siempre como seres humanos necesitamos de una motivación más allá del logro. Ahorita nos vas a platicar un poco de cómo lograste esta empresa, tus emprendimientos, cómo inició, ¿no? Fernando, con qué tipo de empresa, ¿no? Y el reconocimiento de parte de tu familia, pues creo que es la motivación más. Sí, es un motor. Es un motor, ¿no? Que te guía siempre para lograr cosas. Sí, definitivamente. Pueden ser tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tu mamá, tu familia, ¿no? Tus socios, ¿no? Porque también ahí es parte importante de la motivación. Entonces, de todos tus proyectos que inicialmente tuviste, ¿no? Dices, tengo 15 años de emprendimiento, ¿no? Así es. Inicié con diversos negocios. Me imagino que te equivocaste varias veces y hubo aprendizajes y errores, como todos lo tenemos en el caso del emprendimiento. Así es. ¿Cuál fue ese primer negocio? ¿Qué aprendiste de ese y cómo lo capitalizaste? Mira, yo creo que el primer negocio que pudimos establecer fue un negocio de mantenimiento para
equipo médico. Fue de los primeros que trabajamos para el gobierno federal y que fue nada despreciable el primer contrato. Ya llevaba ya un poquito de experiencia con 2 empresas previas en las que yo estaba trabajando para esas empresas, entonces ya traía un conocimiento interesante en varios sectores de hemodiálisis, mínima invasión, que me permitieron ir incursionando en esa parte. Yo creo que el primer aprendizaje que tuve fue cuando a los 6 meses perdí ese contrato. Finalmente terminó el contrato, ya no lo pude renovar por desacuerdos con los mismos socios y perdimos ese contrato. Me di cuenta que no era tan sencillo. Yo pensaba que, pues bueno, lo haces, lo trabajas, sucede y el que sigue y el que sigue. Sí hay cierta verdad en eso, pero también tienes que tener, no te puedes... no puedes dejar que las cosas operen por sí mismas. Sí necesita un involucramiento y una parte de ti para que siga ocurriendo y existe una renovación. En esa parte de la licitación yo la trabajé, me equivoqué en los montos, entonces por eso perdimos también ese concurso. Entonces, bueno, primero yo creo que de las primeras cosas que aprendí en todo este proceso es lee. Es algo que siempre les digo a nuestros colaboradores, claro. Lean. Tómense el tiempo, para aprender, ¿no? Y conocer otras cosas. No actúen en automático. Lean, pongan atención en esa parte, es algo que me gusta permear mucho. Lean. Esa parte es importante para minimizar las probabilidades de error que siempre estamos susceptibles a cometer. Claro. Y de ahí obviamente te llevó al siguiente negocio, al siguiente aprendizaje, ¿no? Así es, van de la mano, eso es una realidad. Todo está conectado, finalmente los caminos te llevan al objetivo. Yo creo que si traes el objetivo cimentado y proyectado de alguna manera, el camino es totalmente sinuoso, no es una línea recta. Finalmente aciertas, te equivocas, te deprimes, te soltas otra vez. Durante el proceso, yo creo que los primeros 2 años de esta parte de emprendimiento fueron de los más difíciles de mi historia. Tenía mis hijos, estaban muy pequeños, no teníamos la regularidad de los ingresos que tienes cuando eres empleado. Empleado ya cambia cuando eres emprendedor, ¿no? Sí, cambia mucho. Finalmente tienes el sueño, sí. Exacto. Y sí, en el Inter consideré volver a recontratarme, pero... Sí, es que siempre surge esa... sí, es complicado. Dices, ya llegué y de repente llegaste, pero cambia el escenario, ¿no? Sí, claro, tener la constancia de los ingresos, ¿no? Que finalmente afecta la cuestión familiar, eso es una realidad, por lo que les quieres dar y darles esa seguridad, esa protección a tu familia. Recuerdo que, tengo muy presente la anécdota después te lleva 3 meses sin pagar el gas en unos departamentos hasta que me lo cerraron y no podía bañar a mi hijo porque no había gas, o a mis hijos no los podía bañar. Entonces recuerdo esa frustración, la tengo muy presente y que fue uno de los detonantes que me dijeron no pares, sigue. Claro. Que valga la pena todo ese sacrificio y ese esfuerzo. Wow. Y capitalízalo, no te quedes nada más con ok, me contrato. Yo creo que eso fue un parteaguas en mis inicios. Y en esta parte, ahorita le voy a dar la palabra a Benjamín, en estos retos que lograste enfrentar, ¿no? Resolver, ¿cómo veías el panorama en el camino y qué te ayudaba a ti, para compartirlo con toda la comunidad de emprendimiento? ¿Qué te ayudaba a ti para generar ese objetivo que es muy importante, ¿no? Ver esa luz en el camino y qué decías, porque muchos de nosotros como emprendedores o como empresarios decimos, bueno, creemos en alguna esencia, en Dios, ¿no? En algún proyecto así más en la parte espiritual, pero también te guía mucho el tema de las señales, ¿no? Que vas encontrando, ¿no? Como tú dices, te vas guiando por la misma sinergia y dinámica de la gente que vas conociendo, ¿no? Por ejemplo. Sí, definitivamente te topas con gente. Yo concuerdo contigo en la parte de la parte espiritual es importantísima. Exacto. Porque también esto, el materializar los negocios o poder seguir avanzando se vuelve un acto de fe, de creencia, de creer en que lo puedes lograr. Definitivamente algo que he descubierto es que tú solo no puedes. Es complicado si necesitas gente en ese camino, que el mismo camino la vas encontrando. Afortunadamente te topas con gente buena, con gente mala, pero todo eso te genera un aprendizaje que te permite capitalizarlo para poder seguir creciendo, que yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Avanzar, seguir creciendo, proteger
a tu familia, darles seguridad, darles pues, beneficios económicos. Finalmente el hecho de que generes una empresa es porque buscas economías que te permitan, que te apoyen, y de hecho de eso no únicamente el dinero por sí mismo, sino el generar empleos, que yo creo que es una de las motivaciones que a mí me llaman, es generar empleos continuamente, generar estabilidad económica en familias y decir, cargar con la responsabilidad de decir, ok, mis decisiones afectan a 30 familias, 40 familias, 50 familias, yo creo que es importante. Perfecto. Oye, adelante, Benja. Gracias. Fer, te escucho y yo creo que es importante en algún momento, vamos a platicar de qué es tu producto y cómo es que ha revolucionado tanto, sobre todo en términos de salud. Sin embargo, en ese camino del momento crítico y la frustración de no tener para el gas y todo esto que hoy nos compartes, gracias por esto que nos abres hoy. Te escuché por lo menos 3 veces decir, dirigiéndote a tus colaboradores, como lean, y en una intención como no den por hecho. Lean, entrénense. Hablas no puedo solo y sigues incluyendo a unas personas junto a ti. Y de una manera reiterada hablas de tu equipo de trabajo y de gente que te acompañó y que hoy está contigo, de quien aprendes y que también los pones a leer, ¿no? De alguna manera. Yo incluido. No, también se me pasa. No vuelvo a perder una licitación. Yo me incluyo. Sí. Vaya, ¿cómo le haces? Y creo que esto es bien importante y bien interesante en una época en la que necesitamos juntarnos más los emprendedores, las empresas, de comenzar a vernos como aliados, como gente con la que podemos colaborar y trabajar justo para crecer y salir. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue ese cambio de mentalidad? ¿Qué es lo que hoy tú ves en términos de tu equipo de trabajo y que deseas tú transmitirles a ellos para que las personas que nos conozcan sepamos cómo es que tú lograste tener esa clave para tener este equipo que trabaja junto a ti y que todos están sobre un mismo objetivo? Pues una de las cosas por las que me he regido desde hace ya muchos años siempre ha sido una idea a lo mejor muy romántica de lo que quiero lograr como empresa y como comunidad y comunión. Siempre les he dicho y reiteradamente en la empresa, todos somos un engranaje, todos somos piezas de un engranaje muy sofisticado, y entre más pasa el tiempo más sofisticado y complejo se vuelve. Hay piezas grandes, hay engranajes pequeños, pero con que uno deje de girar, todo el mecanismo revienta. Wow. Entonces, bajo esa filosofía me permitió, creo que sí se ha logrado con todo el equipo, con los socios, con la gente que se ha incorporado en este camino. Uh-huh. Han entendido el mensaje que quiero permear en esa parte tan sofisticada para que lleguemos a una complejidad de un reloj suizo, que son piezas muy pequeñas, hay más grandes que otras, pero todos tienen un nivel de importancia y de relevancia donde que lo que hacen es fundamental. Si uno deja de hacer la parte de su trabajo, esto puede colapsar y afectamos a todos. Entonces, dentro de esa unidad es la parte como empresa que hay de todo, ¿no? Es complicado. Teóricamente y románticamente se oye bien, pero cuesta muchísimo trabajo el llegar a esa profundidad. Definitivamente la pandemia, algo que a mí me ha enseñado es que necesitamos ayudarnos, necesitamos colaborar juntos, no tenemos los alcances de manera individual. A veces quererte comer el mundo, ¿no? No, o sea, ni está la capacidad para abarcar eso. Uh-huh. Y comerte el mundo tú solo, yo creo que te puedes indigestar, yo creo que te puede hacer daño. Uh-huh. Entonces, y cada quien, todo el mundo tiene algo que aportar, por mínimo que sea, o ideas que pueden redireccionar el curso de lo que estamos haciendo. Wow. Y definitivamente el medio de salud es un medio muy pequeño, realmente la mayoría nos conocemos. Uh-huh. Y ahorita con la pandemia tienes esto, tengo aquello, en qué nos ayudamos. Yeah. Y se afianzaron muchos canales de distribución y muchas alianzas estratégicas que no necesariamente es, oye, tienes esto, oye, te paso a este cliente, oye, yo no puedo, ¿sabes? O véndemelo, o ayúdame con esto. O sea, esa parte con integridad y transparencia yo creo que ha permitido que sigamos creciendo y que se refuercen los compromisos para seguir avanzando. Yo creo mucho en esa filosofía. Fíjate, Benja, si me lo permites, cuando lo conocí a Fer, y no es así
pleitesía, ¿no? Obviamente, pero a mí me llamó mucho la atención porque el ambiente que yo percibí en su equipo de trabajo, ahorita que comentes un poco de la mística, y eran dos preguntas que quería hacerte, obviamente, en esta entrevista de esta cápsula de servicio y emprendimiento, es ¿cómo logras tú como líder? Es una pregunta creo que obligada. ¿Cómo evolucionaste, ¿no? en este concepto de CitrusCut? Ahorita nos vas a platicar del producto. Evolucionar como líder y cómo lograste, porque yo lo percibí desde que entré, digo, era un espacio ajeno, World Trade Center, y era de las pláticas con mayor número de personas, por lo menos en ese momento. Y había otras disponibles a la misma hora, pero era donde, curiosamente, por la energía que transmitió Fer, la que más se llenó, ¿no? Igual, cuando invitó ya al final para acudir a la rifa de los productos, ¿no? Ayudó. Yo fui, fue mucho más gente. Pero lo curioso es que yo cuando percibí, cuando había colaboradores tuyos, no sé si estaba tu esposa por ahí también. Sí, también estaba mi esposa. Estaba enfrente, estaban amigos, estaba este actor, etcétera. Así es. Logré un ambiente muy positivo, muy místico, así de vamos con todos, somos un equipo, vamos a trabajar en conjunto, vamos a sacar adelante la gente que lleva después de tus colaboradores. Eso a mí me impactó porque, te soy sincero, yo he estado en empresas fuera, como consultor externo, como interno, como colaborador, ¿no? Como emprendedor ahora, y pocas veces me he entusiasmado un proyecto, ¿no? A razón de ahorita de que lo platicamos del tema de la venta, claro, que me gusta mucho también la venta, y si veo un producto potencial, pues lo agarro, ¿no? Es otra línea ahí de ingreso. Vi y noté mucha cohesión de equipo, de liderazgo y sobre todo de llevarse bien, porque es como poco fácil, ¿no? Que en una empresa haya una sinergia interesante. Por eso es que lo invité aquí, amigo. Qué bueno. ¿No? A Market Tank. Oye, qué padre, qué padre. Sobre todo porque esto que tú nos comentas, que es difícil, que no está sencillo poder transmitir esta filosofía al equipo, sí se ve, se refleja, vaya. Yo lo percibí así, no te lo había dicho. Muchas gracias. Sí, no, yo la viví. La realidad es que es la primera vez que salíamos en una expo nosotros como expositores, valga la expresión. Contentos, ¿no? Aparte de... Mira, fue algo muy curioso. El ponte la camiseta, que es una frase a lo mejor un poquito trillada, fue cuando estábamos haciendo la ropa, las camisas, las polo, todo para ir unificados a la expo. El simple hecho de haber buscado ese caminito generó algo en la gente, un compromiso, y todo. Había filas afuera de mi oficina, los tuve que correr así de váyanse a otro lado, váyanse a la sala de juntas y allá se las prueban, porque enloquecieron cuando llegó la ropa a la compañía. Eso fue algo que yo empecé a darme cuenta, a notar que es muy representativo. O sea, no es una frase trillada, es una realidad. No, pero tú sí lo sientes, en tu empresa. Sí, se percibe. No, y la energía fluyó espectacular. Mira, algo que la palabra enamora, pero el ejemplo arrastra. Y yo creo que algo que direccionó mucho en esa expo, puedo ponerme en la posición de... Sí, claro. Háganlo ustedes. Sí, claro. Yo me pongo en mi pose de exacto, de CEO, yo soy... No, bueno, yo descubrí que tengo un talento para ponerme en una verdulería y vender. Sí, o sea, yo me puse ahí en el stand y empecé... mi esposa me dijo, y pareces Merolico. Le digo, ya sé, se me da. Sí, exacto. Se me dice, mira, ya te sirvió tu voz de Lucha Villa para algo. Sí. Pero sí se percibió, y qué bueno que lo veas de esa forma, porque creo que como líderes en cualquier proyecto o empresa, si tú pones el ejemplo, realmente estás ahí, ¿no? Al frente del negocio, y te ven que colaboras y que te gusta y que estás al pendiente, pues yo creo que logra mucho, ¿no? Ponerle el alma, el corazón, esa pasión. Yo creo que la gente lo percibe, ven que no nada más estás de tirano diciendo que hagan, sino que ven que estás involucrado, que estás comprometido con lo que haces. De alguna u otra manera se permea, sí o sí. Claro. Oh, qué increíble, qué bonito. Sí, fue una gran experiencia. Y Fer, ya nos platicaste de ti, de la empresa, del equipo. Compártenos qué fue lo que presentaste en la expo. ¿Qué fue exactamente a lo que iba. Qué bueno que la acabas de preguntar. Exacto. Permítenos conocer qué es CitrusCut. ¿Cuál es este proyecto? CitrusCut es un proyecto que surge derivado de la pandemia. Ya existía una historia previa con uno de mis socios y nuestra química.
que ya habían desarrollado el desinfectante para... Mira, nos acaban de traer. Ese es el favorito. Acaba de llegar. Aquí se lo pongo. Gracias. Ahí está padrísimo. Ese es mi favorito. Si me permiten, aprovechando que no fue planeado, todo está así natural. Mira que vean cómo funciona. Sí. Que estamos sin cubrebocas. ¿Lo salado también se me quita con esto así? Yo creo que sí, a mí me funciona. ¿Sí? Va. No creo que esté salado. ¿Sudas mucho? No, lo salado. ¿El salado de qué? ¿De suerte? De las vibres y de los chips acá. Así como para hacerte una limpia. Es correcto, sirve, ¿no? También matará el microbio. Sí. Perdón. No, adelante. Entonces, derivado de esa experiencia que se hizo en algunos hospitales, es difícil vender cuestiones intangibles. Decirle a un hospital que tiene un alto índice de gérmenes o de contaminación se vuelve muy complicado. Es súper difícil vender esto como en términos de desinfección. Estoy hablando de hace varios años. Entonces, derivado de ese conocimiento, pareciera que los caminos están predestinados o se han ido allanando. Surge la necesidad, estábamos nosotros buscando, nos gusta ir mucho a congresos en otros países para buscar innovaciones tecnológicas o cuestiones que sabemos que nuestro país hoy día necesita. Y nosotros nos encontrábamos en el Arab Health cuando empezó todo el tema de la pandemia a finales de enero. Cuando regresamos, uno de mis socios dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a fabricar esto para autoconsumo, para cómo cuidamos a nuestro personal, cómo cuidamos a nuestros colaboradores, cómo cuidamos a nuestras familias, porque no sabíamos para dónde iba la dirección, nada más veíamos el mapa mundial del COVID, cómo se estaban poniendo los países en rojo, y se empezaba a... Dices, es China, está del otro lado del mundo. Sí, nunca va a llegar. Yo pensé que me iba a llegar. Nosotros comemos en los tacos, en las esquinas, y somos inmunes a un montón de cosas. Es correcto, así es. Y no, pues el hecho fue que llegó el virus a nuestro país. Desafortunadamente, pero ya la libramos, ya estamos como en otra sintonía, ¿no? Y aparte hay que seguir utilizando mira, tipo de productos. Ahorita es multifactorial, las vacunas, el cubrebocas, el desinfectante, el estado de ánimo. Sí, todo lo que tiene, la cuestión energética para tener, pues estar en alto, pues, con la cuestión inmunológica. Exacto. Y derivado de eso, empezamos con esa parte. Tuvimos el 16 de marzo del 2020, tuvimos la primera capacitación por parte de nuestra química y estuvimos platicando de cuáles eran los usos, cómo protegerse en el hospital, el que es inocuo al ser humano. Finalmente, a partir de ahí, ya había platicado a mi esposa del producto y lo que íbamos a hacer. Finalmente era un tema, no era un tema de negocio como tal. Curiosamente ella me agendó una reunión con algunas familias de la escuela de mis hijos y fuimos a la ya sabes que ellas nos preguntan siempre, oye, ¿te puedo hacer una agenda? Sí. ¿Tendrás posibilidades? Sí. Seguramente, así fue. Finalmente tuvimos la reunión y fue una venta de garage, una venta de cochera. Afuera de la escuela de mis hijos llevamos la cochera con unos botes ámbar horrorosos que jamás voy a olvidar y que les voy a poner en mi reliquia. En la plática nos mostró ahí el tipo de envase. Que era lo que había disponible, porque además había escasez. Donde los compramos, había escasez de plásticos, de gatillos, de aspersores. Entonces, de ahí se vendió todo lo que traíamos en la cajuela con 3 familias. Tuvimos una explicación de casi 2 horas afuera de la escuela de mis hijos, y ya una de los que estuvieron ahí a las 2 semanas me buscó y me dice, oye, esto está buenísimo, bañé a mi perro y el pelo le quedó precioso y ya lo puse en el aire acondicionado del carro. Órale. Le generó, así como ustedes, me topé como con la primera persona con una pasión y con unas ganas de saber más del producto, y me dijo, oye, que me gustaría ser distribuidor de ustedes. Así como yo le dije también aquí. Todo es cíclico, es magia, te lo juro. O sea, yo lo que hago lo siento así como pasión, pero con magia. Entonces cuando lo ves, dices, bueno, pues es un producto, sí, como cualquier otro, sanitizante, pero
tiene algo especial. Y ahorita tú nos los vas a platicar, ¿no? Sí, correcto. Ajá. Y derivado de eso, le dije que sí, dije dame 2 semanas, ya lo tenía previsto un poco por lo que ocurrió ese día en la escuela. Uh-huh. La misma gente de nuestros colaboradores le dijeron, oye, también me quieren comprar en el hospital, ¿qué enfermería quiere? O sea, fue exponencial, ¿no? Así, Wow. poco a Sí, poco empezó, sí, fue un híbrido ahí Sí. de alcances que varias personas les interesaba. Dijimos, ok, empecemos, tenemos que seguir con ciertas normas, registro sanitario, Uh-huh. etiquetado, toda la parte Claro. compleja. Me dijo, no puedo salir a vender el bote como el que conociste. Sí, Para- sí. no es el enfoque, sobre todo porque pues, somos empresas de salud de muchos años atrás, pues bueno, sabemos cuáles son los estándares que necesitamos cumplir y cubrir para cubrir las expectativas y bueno, también no tener ningún tipo de sanción por Claro, alguna claro. de las autoridades. Claro. Entonces, bueno, fuimos a marchas forzadas, nos iban a cerrar todo, era cuando iba a empezar el cierre, nos iban a cerrar imprentas, todas las actividades no esenciales que necesitábamos de ellos, ¿no? Etiquetado, los envases, aspersores, fue una locura. Hay gente atrás de marketing, que son gente espectacular, que empezaron a desarrollar los productos y empezamos con 3 versiones, que era la versión de litro, la de galón y la garrafa de 20 litros. Empezamos La a... que- Sí, que cargas, la grande. Ajá, exacto. correcto. Todos son productos rellenables, esas son las presentaciones. Ahorita hay un avance muy fuerte de presentaciones, pero ahorita llego a esa parte. Y con esta persona que se volvió distribuidor, surgió algo impresionante, porque ese fue lo que nos impulsó a seguir invirtiendo y a seguir desarrollando este tema. Fue un tema muy interesante. Nosotros estábamos acostumbrados a los contratos o negocios tradicionales de, no voy a decir estratosféricos, pero Claro, sí de por montos, volumen, ¿no? Por volumen, contratos anuales o multianuales, dependiendo Exacto. si son servicios integrales. Y esto pues realmente es algo barato, son montos pequeños, por decirlo así. Y de repente, como empresa, pues algo que es importante es que timbre la caja. Claro. Y esto, curiosamente, la productividad que traíamos de nuestros servicios integrales se nos mermó al 40%. Y esto empezó a subir, timbraba la caja diario, con cantidades pequeñas, Claro. que a lo mejor se vuelven Es que así insignificantes. se vuelve exponencial un negocio con ingresos constantes, aunque sean Ujú. mínimos, pero eso te genera volumen, porque todo el mundo lo está comprando, pero va Correcto. ingresando, ¿no? Sí. Y realmente no habíamos masificado Exacto. nada, eran Exacto. familias, eran conocidos, gente que confió en nosotros, ok, te compro este Exacto. producto si hace lo que dices que hace, que ahorita entro ya en el detalle que es Citroscoot. Exacto. Entonces, generamos un contrato en una empresa transnacional de logística, Uh-huh. que hoy nos permitió, tenemos el contrato desde el año pasado, este año lo renovamos, tienen distintas razones sociales ellos y eso nos permitió crecer, empezamos a comprar cantidad, jamás se me va a olvidar, la primera compra nos pidieron 3.300 litros, que fue la primera venta interesante Uh-huh. de Citroscoot, que eso ya me entró la locura, dije ok, necesitamos crecer esto, darle Claro. más enfoque, porque finalmente desinfectantes hay muchos. Sí, Sanitizantes hay muchos. Hay muchos. Muchísimos. Entonces tuvimos que profundizar realmente en el conocimiento de los desinfectantes, la competencia que tienen, qué químicos utilizan, contra qué estamos combatiendo, la efectividad de los mismos en los diferentes escenarios. Empezamos los estudios de laboratorio, empezamos con seguíamos en el proceso de liberación de los certificados de COFEPRIS, un montón de documentación que teníamos que seguir, que iban en tránsito y en paralelo. Uh-huh. Finalmente el mundo se detuvo un poco, no eran los tiempos tradicionales. Sí. Y bueno, eso fue como el inicio y fue la locura. Ahora sí, que es Citroscoot. Citroscoot es un desinfectante orgánico 100% natural. Okay. No es tóxico, no es corrosivo, es grado alimenticio. Realmente en su rombo de seguridad y en su información técnica puedes identificar en el pictograma que no es inflamable, no es tóxico, no daña el medio ambiente, es biodegradable. Dentro de todo esto
los estudios que hicimos en paralelo por un laboratorio tercero autorizado por COFEPRIS, nos dio ya sabíamos que funcionaba, pero no sabíamos a qué profundidad o a qué. Nosotros traíamos los tiempos estimados con nuestra experiencia de su efectividad a los 3 minutos, que es un tiempo muy, muy bueno y muy saludable, muy razonable para un tema de desinfección. La mayoría de lo que hay ahorita en el mercado oscila entre los 7, los 10, los 15 minutos en su efectividad. O sea, no actúa de inmediato un producto cualesquiera que sea. No actúa de inmediato. No actúa de inmediato. Está interesante. Sí, son de las cosas que vas descubriendo. Aquí nosotros nos regulamos o seguimos los lineamientos de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y hicimos los estudios en función de eso. Los virus son los más fáciles de eliminar, las bacterias son más complicadas. Me voy a ir a la más complicada, que es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas es una bacteria complicada que llega a estar en hospitales, y los tiempos le llaman en el argot médico, algunos le llaman la mamá de las bacterias. Los virus son más sencillos de eliminar. Hicimos un estudio con cinética de actividad viricida, en este caso del SARS-CoV-2. Que es el virus per se. Y derivado de los lineamientos de la EPA, lo hicimos a los 30 segundos y resultó efectivo con ambos casos, tanto para las bacterias como para los virus, en 30 segundos. Situación que es crucial. Esta parte del desinfectante, a diferencia de otros, unos no los puedes poner en el ambiente. O sea, las mismas indicaciones del producto lo señalan. También otros no son para manos, nada más son para superficies y tienes que retirar. A diferencia de lo que hay ahorita en el mercado, esto realmente no necesitas enjuagarlo o limpiarlo. De hecho, tiene un efecto residual de hasta 72 horas, a diferencia de otros productos. No quiere decir que 72 horas, si alguien llega, por ejemplo, ya no va a lavar las manos. Sí, exacto, ya no me exacto. Hasta de 72 horas. Ajá, sí, no, así ya traigo mi manto protector por 72 horas, no me toquen, no pasa nada. No, finalmente existe contaminación cruzada que se elimina. Finalmente, si llegara a caer el virus, se inactiva y bueno, nuevamente tienes que repetir el procedimiento. Es una de las grandes ventajas. Su base es el ácido cítrico, que es uno de los recomendados como elegibles de primera instancia dentro de un listado que existe dentro de la EPA. Es el elegible como número. Derivados de la naranja, del limón, Hay una gama importante, inclusive dentro de los desinfectantes, si nos pasamos a la parte del ácido cítrico, hay una gran variedad. De hecho, hace un par de días estaba leyendo un artículo donde hablaban de la Jamaica, de que es muy efectiva contra gérmenes, contra bacterias, un montón entra en esa familia finalmente la misma Jamaica. Efectivamente hay de mandarina, hay de limón. El de nosotros es un extracto cítrico de la semilla de la toronja, de una región en específico de Sudamérica. Eso hace que el extracto cítrico sea estandarizado. Eso nos permite tener una mejor efectividad, inclusive versus otros ácidos cítricos. ¿Hacen exportación de cítrico en la planta directamente? No, realmente... es una sustancia que ya la compran en que ya está, exacto, que la procesada. Exacto. Entonces ya después nosotros ya dentro de la planta es donde hacemos la combinación y las diluciones adecuadas. Tenemos una planta de tratamiento de agua, con osmosis, no es osmosis portátil, es una osmosis fija, y eso ya con la cantidad exacta. Ya es un tema más químico que domina más mi química, valga la expresión, y que nos permite llegar al punto exacto de concentración y efectividad. En el tema del producto y que es CitroScoot, ¿cuál es el diferenciador o que marca la diferencia con respecto a la competencia? Sé que es la magia, el servicio, tu carisma, el equipo de trabajo, ¿no? El liderazgo, ¿no? El posicionamiento, ¿no? La credibilidad. Pero tú en este liderazgo que tú tienes como CEO, ¿cuál es el diferenciador que has encontrado en el mercado para que en el caso de la comunidad de emprendedores sepa que, y lo platicábamos, no sé si lo platicaba yo contigo, Benja, que la constancia, ¿no? El no desenfocarte,
llegar a tu meta y tener claro que en algún momento lo vas a conseguir, esa perforación. Y sí lo platicaba yo en la conferencia, tener la certeza de que al perforar, ¿no? Vas a encontrar ese yacimiento de oro, de petróleo, pero de repente llega el momento en que están así, ¿no? Muchos emprendedores de ya llegar al oro y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Ya me rindo y voy a hacer otra cosa. ¿Cuál es el diferenciador que has consolidado hoy en día en CitrusScoop? Mira, rendirse no es una opción. Entonces, al eliminar esa variable del camino es fundamental para seguir avanzando. Creo que la pregunta que más tiene su grado de complejidad. Hay diferenciadores. Sí, ante el mercado, el diferenciador, una cosa que identificamos es la hiperpersonalización. Finalmente, donde encuentras, no sé, las botellas que son aerosoles. La diferencia de nosotros, esto parece un aerosol, pero no es un aerosol. No lo es. Es una parte totalmente mecánica. La parte ecológica, todos nuestros productos son rellenables. También yo creo que ese diferenciador es importante. O sea, no son desechables así como cualquier otro producto, porque lo compras, ¿no? Te lo puedes comprar, esto en mi labor de venta, ¿no? Sí, no, adelante, a ver, por favor. A ver, vamos a ver. Lo prueba número 1 de distribuidor, vamos a ver si funciona. Sí, este producto que son ¿cuántos litros aquí? Son 4 litros. 4 litros. Es un galón de 4 litros. Lo puedes comprar tú en tu casa, con tu familia, en la escuela, ¿no? Porque es el mercado que yo traigo de escuelas y de empresas de escuelas. Lo puedes rellenar en este otro envase que tú tienes, ¿no? Así es, sin problema. Y es, por ejemplo, muy práctico, ¿no? Súper práctico. Pues así de bolsillo te lo metes, también creo que me lo dieron. Lo metes, está en tu coche. Y yo no sabía hasta que se acabó, se terminó, me lo terminé. Lo abres y dije, caray, le voy a meter alcohol. Digo, tendré que comprar una botellita de estas, ¿no? Pero le voy a meter alcohol, pero se puede volver a reutilizar, ¿no? Correcto. Esa es la innovación, yo creo, ¿no? Sí, y también, o sea, la practicidad. O sea, tenemos la gran mayoría son productos de refil. Hoy día uno de los diferenciadores es que tenemos más de 25 presentaciones y van a salir más. Son muy variadas. Que se enfocan un poquito a la necesidad y a los gustos de la gente. A mí, por ejemplo, el Citrosport me encanta. Ya está todo golpeado, el que pueden ver. Se ve padre. Está padre. Pero lo tengo desde el día 1. Entonces es un símbolo de fortaleza, de resistencia. De la magia. Las señales, exactamente. Estos, por ejemplo, que son los refiles, te permiten rellenar eso, porque quiero ver que rellenes esta plumita, claro, necesitas ahí un embudo. Ya tiene la dosificación y cabe perfecto. O sea, sí cuidamos un poquito los detalles de cada presentación. Ejemplo, una de las cosas que son importantes a tomar a consideración, yo creo que lo hemos visto en algunas redes sociales, que tienen los aerosoles y los dejan en el carro y explotan por las temperaturas. Esto finalmente, la temperatura no afecta al producto. Sí, adelante. Y al no ser un aerosol, pues bueno, no hay un tema, no explota, pues. Y aunque sea así, porque yo el mío, que tú me diste, lo tengo ahorita en el auto, aunque esté en el auto, esto no revienta, o sea, no tiene ninguna reacción. Está probado también así como tecnológicamente. Sí, tal cual. No genera pues un fuego, ¿no? No es inflamable, que era la palabra que yo trataba de buscar también. No es inflamable, o sea, no hay ningún problema. Un par de preguntas con esto que nos dices de todas las variedades. Y para ya ir concluyendo y cerrando. Sí, para poder identificar, un par de preguntas. Una es, toda la presentación de CitrusScoop es líquida, es decir, estamos hablando, todo esto es líquido y así es como se distribuiría. Así es. En sus diferentes presentaciones. Así es. Para que las personas entendamos la efectividad del componente, vi que en algún momento lo rociaste al aire. Así es. Después también te lo rociaste en la mano. Así es. ¿Cuál es la diferencia en términos de poder esterilizar el espacio, las zonas, el cuerpo, cuidarnos de ahora esta situación que tenemos de pandemia? ¿Qué diferencia habrá de hacerlo en superficies, en el aire, y cómo es que CitrusScoop nos ayuda a cuidarnos? Hay muchos mitos y hay mucha información inclusive que se contrapone con lo que está ocurriendo.
No quiero caer en ese tema porque puede ser un tema muy polémico y muy complejo. Yo no soy médico de profesión. Lo que sí sé y que hoy día tenemos, de la gente que se ha ido incorporando al equipo, hoy tenemos un epidemiólogo que nos ha dado muchísima dirección y mucho aprendizaje, que seguramente va a seguir faltando. Pero, ejemplo, aquí en esta zona, ahorita llevamos ya un ratito platicando, una hora platicando. Finalmente y lo que creo que sí está constatado es el flush, que es a la hora de hablar y las partículas que arrojamos. De hecho, tenemos videos donde se ve el contraste y están todas las partículas que emanamos al hablar o al estornudar. Por eso la importancia y la relevancia de utilizar el Oye, por eso estamos marcando sana distancia también, ¿no? Exacto. No, bueno, y ya estamos. Finalmente hay partículas muy pesadas que se van directamente al suelo. Ajá. Ahorita que ya llevamos un ratito platicando, ya hay una nube, por eso los concentradores de CO2, para poder dar un aviso de, oigan, no hay ventilación. La ventilación ayuda muchísimo, eso es una realidad, para que las partículas salgan del lugar donde se encuentran. Uno puede rociar, pero tienes que ventilar al final, ¿no? Mira, si no hay un tema de ventilación, como nos ocurrió en el Congreso ese día cuando se nos juntó un montón de gente, el hecho de rociar, finalmente, este es un tema por contacto, ¿no? Esta es de las grandes ventajas, lo puedes... Aparte está fresco, ¿no? Además del calor ayuda. Sí. Aquí el peso de las mismas gotas hace que si hay un tema de virus lo puede mandar al suelo. Ya. Esa parte también ayuda a que se inactive. Ya. Finalmente, si existe ahorita, por ejemplo, las gotas o el flush que tuvimos en nuestros, ahorita que estuvimos platicando y que pudieron estar ahorita dispersas en el aire, ya se fueron. Sí, ya se fueron. O se fueron por gravedad, finalmente caen por gravedad. Y también está el tema de la efectividad de cualquier virus que podamos tener. Y sabes que sí marca una diferencia, digo, nuevamente mi labor de ventas, digo, no es que quiera venderlas, pero llévate un kit Benjamín a tu casa. Marca una diferencia por el tema del gel, porque el gel, hay muchas marcas, te lo pones y es súper molesto, pegajoso, lo que tú quieras. Y pues bueno, ya te lo echas como spray, se seca rapidísimo. Yo lo pongo en el volante, por ejemplo. Mira, en esa parte que bien mencionas, como lo pegajoso que puede hacer cualquier tipo de gel. Mira, el tema del gel es un tema que puede generar, no sé si han escuchado historias ahorita con el tema del banco, las huellas dactilares. Finalmente el alcohol, 70% de alcohol, que sí es funcional. Aquí el tema se evapora, no existe un efecto residual como tal. Pero sí es corrosivo. O sea, sin irnos por esa parte, mucha gente, muchos médicos, llegaron varios médicos a decirme, ¿sabes qué? Yo atiendo muchos pacientes, hago muchas pruebas COVID, tengo las manos destrozadas. Sí. Ya no tiene huellas digitales. No, inclusive se le secan las manos. Sí, el dorso. Erosiona. Totalmente erosionada, es correcto. Esto es el mismo producto, pero la tecnología cambia. Esto permite... ¿es Citroscoot también? Esto es Citroscoot, pero sale... es espuma. Es espuma. Qué bien. Y ya no tiene la cuestión corrosiva del gel, no está la sensación cabello, pegajosa. No te lo puedes poner aquí como las chicas, ¿no? Que se lo ponen en el cabello. No, me han dicho, oye, si me puedo... Pero puede ser una innovación, ¿no? Aquí el cabello. Sí, el cabello, no sé, ¿me puedo rasurar con esto? Hagan lo que quieran, realmente es bien lo que se te ocurra. Imagínate la innovación que pudiera tener así, rasurarse o el cabello, ¿no? Sí, no, el camino. Por el si camino me es besa. Ajá, sí. Por si espuma. No, mira, una de las grandes ventajas por lo que les mencioné que es inocuo, o sea, finalmente no hay ninguna afectación. Sí, mira. Ataca lo malo, no lo bueno. Sí, sí, te lo compro. Sí, eso de los diferenciadores que hay contra el alcohol en gel. Muy bien, Fer, pues nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en esta grabación, en esta presentación, con tu empresa, con tu esencia, con tu perfil. Creo que era importante tenerlo aquí. Si estás de acuerdo conmigo, Benjamín, nos puede compartir mucho en todos los proyectos que estamos haciendo en directo, ¿no? con la comunidad, y ver la posibilidad, pues obviamente, de seguir colaborando, construyendo juntos, y bueno, lo que necesites de parte de nosotros. Adelante, ¿quieres también mencionar algo para ir cerrando un poco claro que sí. este tema, esta cápsula? Pues finalmente, muchas gracias hoy por estar aquí, por presentarnos esto. Será un gusto que desde la estructura de Marketank, todo lo que podemos hacer, y estamos justo aquí enfrente del World Trade Center,
en la Ciudad de México, pues podamos también ser un espacio de difusión de este producto tan innovador, de esta energía tan positiva que tú nos inyectas. Ya lo quiero probar, ya se me antojó. Ahorita lo pruebas. Además que hasta me machan los bichos. Lo metes al refrigerador y dices, es mi helado. Es astringente. Ya lo probé. No, la verdad es que muchísimas gracias. No, Cuenta con nosotros, con el apoyo. La verdad es que nosotros queremos impulsar el apoyo a emprendedores, al ecosistema, y que productos como el tuyo tengan una difusión también muy grande. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando, y desde la perspectiva de MarketTank son invitados para que podamos tener difusión, que puedas tener parte de tus cursos, talleres, también en el espacio que tenemos aquí, en el punto de venta, que también veamos cómo lo podemos utilizar para apoyar lo que estás haciendo, y que de alguna forma la gente se pueda ser beneficiada con lo que estás haciendo. Tal vez de mi parte, además de agradecerte, es un último mensaje. Si una cosa nos pudieras transmitir, si una idea nos pudieras dejar al público que te estamos escuchando, ¿qué idea sería esta? ¿Qué mensaje nos dejarías? Yo creo que soñar es fundamental. Soñar. Hace poquito leí un breve extracto que decía: las vacas no dan leche. Efectivamente, las vacas no dan leche. Tenemos que levantarnos, tenemos que madrugar, tenemos que ir a sentarnos, tenemos que tener la vaca, tenemos que saber cómo ordeñarla. Le tenemos que dar de comer a la vaca. Tenemos que alimentar a la vaca. Tenemos que limpiar la vaca. Tenemos que hacer una serie de cosas alrededor. Efectivamente, la cuestión energética es importante. Pero si quieres que los milagros ocurran, tienes que hacer que ocurran también. Tiene que estar tu mano, tu corazón, tu alma, tu pasión, para que la vaca dé leche, porque las vacas no dan leche. Sí. Depende totalmente de nosotros el allanar el camino, el tropezarse, el recorrerlo, el poder lograr los sueños y esos objetivos. Pero todo empieza con un sueño. Qué bonito, qué padre. Muchas gracias. Fer, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. La verdad es que es un verdadero privilegio. Un honor. Es tu casa. Gracias. Al contrario. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Benjamín Bocanegra de MarketTank, CEO de